Y hoy quiero que le brindemos primero un aplauso de alabanza a Dios y también, además de esto, también un fuerte aplauso a estas madres esforzadas, valientes, guerreras. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que tenía preparado la semana pasada. Mamá es como un diamante que no pierde su brillo. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermano? Yo creo que me faltaría tiempo para hablar de ese rol de la mujer, de ser madre. Pero obviamente hay que iniciar con el principio. Y quiero que si están hijos se pongan con sus madres también en este momento. Fíjense algo, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre. Y dice la Biblia que Dios lo creó perfecto, a su imagen y semejanza. Sin embargo, en la creación, cuando el Señor hace la creación, hay algo muy curioso, que Dios hace a todos los animales en parejas, pero al hombre lo había hecho un inicio solo. Y no había hallado pareja para el hombre. Y dice la Biblia entonces que él dijo, Jehová, entonces no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios define a la mujer como la ayuda idónea para el hombre. Cuando habla de la palabra idónea, significa apta, capaz, dispuesta, habilidosa, inteligente, eficaz, eficiente. Bueno, y así entonces Dios procede a crear de él su otra parte. La saca del hombre, no la saca ni de la tierra, ni de tampoco del hueso del pie o hueso de la cabeza, la saca de su costilla para que fuera el complemento del hombre, el complemento de su unidad. Y obviamente en Génesis también, en el versículo 24 del capítulo lo dice, por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, entonces, todos se convierten en uno. Y aquí se forma entonces lo que es la familia, el hombre y la mujer, un término, voy a decir esto, un término tan desvirtuado en este tiempo y que quiere el enemigo, por supuesto, Satanás, el diablo, en medio de todas sus artimañas, destruir en este último tiempo. Se ha batallado para desvirtuar, para destruir el principio de lo que es realmente la familia, de cómo Dios lo creó. Incluso hasta borrar de todos los vocabularios posibles a la palabra mamá o la palabra papá, simplemente padres o parentales o hijo, hija. Todo esto se ha venido manejando en muchos países, en muchos lugares, e incluso en países hasta desarrollados. Entonces, nosotros estamos llamados, y vuelvo a hablar acerca de esto, a mantenernos firmes. La iglesia, la Biblia habla que es la columna y el baluarte de la verdad. Y es a defender lo que desde el principio, quién es la madre, quién es el padre, la función de cada uno. Y no, lamentablemente, como esta sociedad decadente quiere desarrollar. Mamá es el epíteto que se le da a la mujer que ama, que engendra, que cría, que se da a sí misma en todo. Y es como el título hermoso en los labios de un hijo, de una hija, para esa mujer esforzada y valiente en medio de cualquier circunstancia. Y repito, me faltaría tiempo para describir el rol de una madre. Más bien estaría pensando incluso en el sacrificio que hace una madre por sus hijos, por su hogar, por su familia, y más una madre que está en Cristo Jesús. Una madre que está afirmada y entiende sobre todo el amor profundo que se da, así como el Padre dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y fue el amor de una madre también, una madre de un hombre que estuvo crucificado, y ella estuvo allí en esa cruz, y ese amor la hizo mantenerse frente a ese lugar donde ese hijo que había salido de sus entrañas sufría y cargaba en sus hombros el peso de la humanidad entera, sobre su cuerpo el castigo que la humanidad merecía.
Yo quiero decir 3 cosas acerca de esa madre que es como un diamante que no pierde su brillo. Primero, la primera cosa es que mamá es pulida en sus defectos. Dígale que cada uno diga, mira, mamá es pulida en sus defectos. ¿Sí? Y es verdad. Sí, es verdad, hermano. Así como no hay hombre perfecto, pues no hay mujer perfecta. No hay mamá perfecta. Y es en el sentido de que no es la persona que un hijo pueda querer. No es la madre que un hijo pueda querer, es la que Dios nos quiso dar. Es la que Dios te quiso dar. Decíamos, pastor, esto. Miren, las mujeres tienen muchísimos defectos. Muchos defectos. Muchísimos defectos. Los hombres solo tenemos 3 defectos. Las mujeres tienen muchos defectos. ¿Y los hombres cuántos tenemos? Solamente 3 defectos. ¿Quieren saber cuáles son? Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Pero la mujer tiene muchos. Sí. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, como hijos, como hijas, llegamos a pensar, yo no sé si usted, si acaso, yo como que no he tenido la mamá perfecta, la que yo quería. Muchos quieren la mamá perfecta, muchos les gustaría tener esa, pero repito, no es la mamá perfecta que uno quisiera, es la mamá que Dios te dio. Sin embargo, esa madre, aún con sus defectos, sí es la mamá perfecta. Sí la es. Porque aunque, como dicen del hombre, padre no es el que engendra simplemente, padre es el que cría, el que ama. Madre no es solamente la que engendra, sino la que ama, la que cría, la que cuida, la que da su vida por sus hijos también. Amén. Porque en medio de sus defectos, en medio de sus debilidades, lo que caracteriza a una madre es el amor. El amor que se refleja de un esposo que la honra y que se transmite ese amor a los hijos. O el amor que, aunque está sola criando a sus hijos, hace todo lo posible por criarlos bajo la mejor dirección, bajo los mejores principios y sobre todo bajo el amor de Dios. Incluso la Biblia nos demuestra que hubo grandes mujeres que también tuvieron sus defectos, que fallaron. Yo voy a poner 2 o 3 solamente. Por ejemplo, una mujer que se llamó Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe. Y esa mujer no tuvo fe al principio. Cuando el Señor se aparece, cuando Dios se aparece a Abraham, y Abraham era viejo, dice casi de 100 años, y Sara tenía sus 80 años aproximadamente, aunque dice la Biblia que era una mujer muy hermosa en medio de su edad. Dice la Biblia de que el Señor le dijo una promesa: voy a volver a ti. Génesis 18, versículo 10. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, escuche esto, y que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se burló y dijo para sí: después de que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha burlado Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me burlé, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has burlado. Sara le faltó la fe, y era la esposa del padre de la fe. Sara tuvo también su defecto. Otra mujer también, en que seguía el linaje para Jesús, una mujer llamada Rebeca. Él quiso que su hijo menor tuviera la bendición de su padre. Y Rebeca tuvo 2 hijos. El mayor eran gemelos, pero el mayor entonces no agradaba a Dios ni agradaba a su madre. Y ella quiso entonces que su hijo menor tuviera la bendición de su padre, tuviera todos los bienes de su padre, la primogenitura de su padre. ¿Qué sucede entonces? Entonces ella vino y quiso engañar a su esposo.
trató con su hijo, le dijo: mira, vas a hacer un guiso para tu padre, porque tu padre envió a tu hermano mayor para que hiciera una casa, cazara un animal, le hiciera un guiso. Y entonces vino, hasta lo disfrazó, le puso piel de oveja en los brazos, porque su hermano mayor era muy velludo, y trató de imitarlo. Entonces esta mujer también engañó. No era una mujer perfecta, pero fue una mujer contada dentro de la descendencia o la ascendencia del Señor Jesucristo. Agar, también otra mujer de la cual Dios también sacó una gran generación. ¿Y qué fue lo que hizo Agar? Agar, por no ver morir su hijo en el desierto, del dolor y la pena, lo sentó debajo de un arbusto y se iba alejando de él para no verle morir. Lo abandonó de dolor y de pena. Sin embargo, Dios se compadeció de ese niño, se compadeció de esa mujer e hizo de ese hombre también una gran nación. Y con todo y eso, ese amor fue por encima de sus defectos y brotaron todas sus virtudes. Algunos hijos pueden pensar que tengan una mamá que no estudió mucho, o que quizás tenga una mamá que no sabe mucho que hablar, o tenga una mamá demasiado estricta que no le deja respirar. Es que tú no me dejas respirar, mamá, no me das mi espacio, o que no te deja hacer lo que tú quieres. O tienen una mamá regañando. A mi mamá sí me regaña, ¿vale? Pero no mira a la mamá que cuando estás enfermo es la que está a tu lado. Pero no miras a la mamá que es la que cuando estás triste es la que te consuela. La que ora por ti cuando ni siquiera te das cuenta. La que con gran esfuerzo te sostuvo en tu niñez, te atendió con el más grande amor y muchas veces llena de sacrificios. Trabajó duramente para darte todo lo que podías, o lo que podía darte. Quizás poco, pero se esforzó. Y esa mamá, que aunque le digas muchas cosas adversas, siempre te perdona. Y lo hace, ¿por qué? Porque te ama. Y te redarguye. Y voy a utilizar la palabra bíblica, te redarguye. Te echa un regaño de esos de quinto piso. ¿Por qué? Porque te ama. No, mi mamá sí me disciplina. O como el muchacho que decía: hijo, yo te pego porque te amo. Si me amaras no me pegaras, dice el niño. O dice el muchacho: no, porque nos aman y nos aman. O que nos exhortan duramente porque nos aman. Que nos disciplinan porque nos aman y quieren que nosotros crezcamos. Entonces esa madre es la que refleja un amor mayor, el amor de Dios. Si nuestra madre nos perdona tantas cosas, imagínese usted cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Y hoy, para quienes nos visitan, también sigo con la misma tónica diciéndoles: Dios te ama tanto que hoy estás aquí no por casualidad. Hay un propósito que hoy te está diciendo: Cristo te ama y quiere que tú tengas el mejor y más grande regalo de tu vida, la salvación y la vida eterna. Y muchas veces le somos infieles, así como le hemos sido infieles a nuestras madres cuando decimos: sí, mamá, yo no voy a salir, y apenas sale mamá o también papá, salíamos corriendo o salen corriendo, o indisciplinados, o muchas veces rebeldes. Y así mamá nos sigue amando, así también Dios nos ama, pero nos disciplina también porque nos ama. Entonces nuestra mamá, esa mamá, es única a pesar de sus defectos. A ver, ¿cuántos hijos están aquí con su mamá? Levanten la mano. Dígale usted a su mamá en este momento: mamá, eres única. Dígaselo. Sí, a pesar de sus defectos, mamá, eres única. La segunda cosa que quiero decirles es que mamá es pulida por Dios en ser esa madre ejemplar. Mamá es pulida por Dios en ser esa madre ejemplar. Y hoy quiero y decirle no solamente a ustedes, sino a los que van a ver también los videos, la enseñanza, una madre que entiende
que el mayor tesoro que pueda tener en su vida no son sus hijos, sino su alma y las almas de sus hijos. Es una madre que comienza a esforzarse para enseñar a sus hijos y darle el mayor regalo, la salvación y la vida eterna. Y ese tipo de madre es la que se esfuerza entonces por conocer al Señor y conocer las virtudes que Dios puede dar a cada uno de sus hijos e hijas. En Proverbios capítulo 31, versículos 26 y 27, y yo le animo a usted que usted pueda leer todo el Proverbio 31, dice esta parte, dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Cuando dice no come el pan de balde, es que no despilfarra lo que tiene, lo mide, lo organiza. Y saben, hermanos, el pueblo y hermanas, el pueblo de Israel puso mucho cuidado. Cuando yo leo la historia en el pueblo de Israel, ellos pusieron mucho cuidado en que la madre tuviera un sólido conocimiento de la palabra. No solamente de conocer los hechos, los pasajes bíblicos, sino también su interpretación, su aplicación, sus lecciones prácticas. Y hoy en día podemos decir que toda madre cristiana necesita cada día más conocer de la Biblia para poder enseñarla más a sus hijos. ¿Para qué? Para guiar a sus hijos en un terreno firme. En un mundo que estamos viviendo nosotros, hermanos, que nos dice que cada vez va a ser peor, que esto no va a mejorar, que el mundo, la sociedad en la que vivimos no va a mejorar, va en mayor decadencia, va en una situación más y más fuerte, y se necesitan madres ejemplares, madres que estén afirmadas en la palabra para defenderlo a sus hijos de influencias extrañas, para defenderlos cuando su fe cristiana está en peligro, cuando el enemigo los esté atacando. Se necesitan madres que se fundamenten en la palabra para ganar a sus hijos con amor, con confianza, con respeto, y para ayudar a sus esposos a conocer los caminos de Dios si aún no han conocido a Cristo. Se necesitan madres que tengan a Cristo Jesús en sus vidas para buscar la unidad y el respeto en su hogar, para respetar también a sus maridos y para afianzarse en el Señor. Entonces, una madre que tiene a Cristo Jesús tiene que esforzarse por sus hijos, también por su hogar, y no claudicar frente a las dificultades. Miren, y me llama la atención y me da gran ejemplo un pasaje en el libro de Mateo. En el libro de Mateo había una madre que no cesó en pedir a Dios, en pedir a Jesús sanidad para su hija. Y en Mateo capítulo 15 dice así: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Mire esto, Jesús no le responde. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues grita detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se arrodilló ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondió Jesús y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor Jesús, allí yo veo algunas cosas que voy a simplemente mencionar acá. El Señor ve también, trata de probar cómo es la fe de esa mujer. Y aunque el Señor Jesús le decía: yo no vengo a las personas que no son de Israel, sino a las de Israel, esta mujer no cesó en su objetivo de buscar la sanidad por amor a su hija. Ella pudo simplemente darse la vuelta y decir: ok, bueno, entonces ¿qué más voy a decir? No se dio por vencida. Clamaba a Dios con todas sus fuerzas, tanto así que se arrodilló delante de él y dijo: socórreme, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde agarrar. El Señor la prueba
y le dice: entonces esto, le das la comida a los perros que debería darle a tus hijos. Pero ella le dice: sí, Señor. No niega que le daba también a los animales, pero a los animales que tenía, pero le decía: le estoy dando es las migajas, lo que queda. O sea, había bondad, esa capacidad también de repartir lo que tenía. Pero ella insistía al Señor, y es por eso que el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Hermanas, una de las cosas que yo veo aquí es que ustedes, como hijas de Dios, como madres, ustedes cada día de más y más en este tiempo que vivimos, el Señor les está llamando a que perseveren en la fe, que no desmayen, que no decaigan. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo va a ser más difícil para estas generaciones que se vienen. Cada vez va a ser más dura la situación. Y yo no sé cuándo viene el Señor. Esperamos y anhelamos que sea pronto, dentro de los próximos años. Pero si aún pasara en unos años más y nos convirtiéramos y nuestros hijos pequeños ya fueran adultos y ellos tuvieran hijos, todavía nosotros tendríamos que seguir aferrados al Señor y enseñando a estas generaciones a que también honren a Dios como hoy usted puede estar honrando al Señor, y aún más todavía. Y la tercera cosa que quiero verles es que mamá es pulida en amar. ¿Mamá es pulida en qué? En amar. Yo no sé si usted es ese tipo de persona cuando usted le preguntan: ¿y cómo es tu mamá? Y yo he escuchado algunos que dicen, que se ponen así y dicen: mi mamá es mi mamá. Es decir, mi mamá es única, yo no tengo molde para definirla. Cuando dice: no, mi mamá es mi mamá, es única, ¿no? Y cuando yo comparto esta expresión que lo he escuchado de muchos hijos, es una expresión que puede denotar respeto, admiración, reconocimiento de esa mujer esforzada y valiente, que a pesar de las circunstancias aprende a confiar en el Señor, a accionar por fe y sale adelante por amor. Hermanos, el Señor es quien formó del hombre a esta mujer frágil como el cristal, pero también dura como el acero, llena de sentimientos, de un amor único, y depositó en cada mamá ese amor de Él, un amor sacrificial, un amor de entrega. Y aunque muchas veces a nosotros, por ser desobedientes, el amor de mamá nos duela, ese amor sigue siendo incomparable como el amor del Señor. Y ese amor se vio reflejado al pie de la cruz. Ese amor se vio reflejado cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuvo allí, fue clavado en esa cruz, y habiendo cumplido el cometido por el que fue enviado, esa madre estaba allí. Como dice en el Evangelio de Juan, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él más amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué quiso decir el Señor aquí? Que aunque a su madre, la madre de Jesús, no de Dios, ojo, sino de Jesús el hombre, aún con todo eso no la dejó sola. Él entendió el amor de esa mujer que había salido él de sus entrañas también, y no la dejó sola, sino que también la encarga a ese discípulo que más amaba. ¿Por qué? Porque él entendió ese amor también tan grande. Y yo creo que debemos agradecer a Dios por cada madre que se esfuerza por sus hijos, por cada madre que en medio de las circunstancias más difíciles muchas veces llora sola de noche para que sus hijos no la vean llorar, pero al día siguiente está llena de fuerzas para levantar a sus hijos y pelear por el día a día contra cualquier adversidad. Y por eso que mamá, hoy nos hablamos a nosotros hijos, y les hablo también a nosotros esposos. Mamá tiene que ser amada por sus hijos y por sus esposos. ¿Por qué? Porque es la que, después de los quehaceres de la casa y muchas veces el trabajo que viene, es la que tiene fuerzas para aconsejar, para conversar, para compartir, para consignar, para enseñar y mucho más. Es la que muchas veces, estando enferma, se levanta cada mañana para atender a su familia. Y es la super mamá.
Hijos que están aquí, digan a su mamá: mamá, eres una super mamá. Dígaselo. No se lo puede decir. ¿O tiene miedo? No, lo que pasa es que sí, lo que pasa es lo siguiente. Y yo entiendo eso, porque cuando uno pasa la adolescencia, uno viene y como que me da pena, mamá. Sí, mi hija tiene 7 años y me dice, me llega, está jugando y viene y me dice: papá, cárgame. Y yo vengo y les comienzo a decir: ojalá, hija, cuando tengas 12 años, 13, 14 años pueda decirme: papá, cárgame, pero no me lo vas a decir. Cuando yo te vaya a dar un abrazo, me vas a decir: papá, ¿qué te pasa? Porque eso parte de la adolescencia también. Pero no podemos perder el tiempo, hermanos. Y les digo a nosotros que somos, usted que es hijo, usted que es esposo, no le pierda el tiempo, o aproveche el tiempo en decirle por lo menos: eres esa supermamá. Sí, esa supermamá que muchas veces, siendo madre sola, saca a sus hijos adelante, encaminándolos en el temor de Dios. Y es también el vaso frágil que tiene que ser tratada de la mejor forma. Es la que escucha a sus hijos, pero también necesita ser escuchada. Es la que valora a su familia, pero también es la que tiene que ser valorada por sus hijos. ¿Cómo debe ser el trato de los hijos para con su madre? Aquí hay varios hijos, ¿no? O del marido. Nosotros los maridos, hermanos, ¿cómo debemos tratar? Primero, la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos dice cómo debemos tratarla. Dice: ustedes, marido, igualmente vivan con ellas ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia dice que a las esposas tenemos que tenerlas ¿en qué? En santidad y en honor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Y el versículo 5 dice: no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Y es honrar. Hoy en día, hermanos, los matrimonios están cada vez siendo más y más destruidos. Anteriormente, hace unos años, el promedio de vida de un matrimonio eran 7 años. Es decir, en los países desarrollados, antes se casaban los hombres y las mujeres. Ahorita tenemos que hablar así, ¿no? De esa manera. Se casaban un hombre y una mujer, y el promedio era de 7 años. Hoy en día, el porcentaje de duración de un matrimonio son solamente 4 años en el mundo entero. Sí, hermanos, y por nada se están divorciando, por nada. Y hoy en día he visto también ciertas situaciones, se hablan viendo un poquito esto. Imagínense usted también, y he escuchado, hermanos, no, y es lamentable lo que voy a decir, pero pasa. Y pasa. Viene un hombre, se divorcia de su esposa porque su esposa ya está viejita, ya no le sirve. Entonces se divorcia y busca a otra mujer más jovencita. Eso no es amor, hermano. Eso es carnalidad. Y permítame la expresión: lo que ese hombre tipo de persona está buscando es carne fresca. Carne fresca. Y está pasando hoy en día, hermanos. Y las muchachas vienen, bueno, pues se dejan engañar y caen, y vienen los matrimonios, ese tipo de matrimonios, y obviamente, hermanos, más destrucción. Y es terrible, hermanos, lo que estamos viendo hoy en día. Y hablando, si yo me extendiera un poco a hablar de matrimonios en esta parte, mire, y es por eso que habla de que esa ayuda idónea que Dios nos ha dado a nosotros los esposos, debemos tenerla en santidad y en honor. Y amarla como ese vaso más frágil. En Efesios capítulo 5 versículo 21, mire lo que dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero también le dice a los maridos esto: maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y hay un propósito, a fin de presentársela a sí mismo, dice ahora de la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El matrimonio debería ser así también. Y sigue diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sí, mi hermano. Y es necesario que nosotros recordemos esto y hablemos esto una y otra vez. Y es terrible cuando veo las estadísticas en esos países árabes que también lamentablemente toman a las niñas y las venden como si fueran animales, niñas, ni siquiera recién salidas de la niñez, y las casan con unos sinvergüenzas, para no decir otras palabras, y destruyen esto sus vidas. Y aún más hoy está pasando esto. Y a las jovencitas solo les digo, no se dejen engañar, porque más y más va a venir la impiedad. Esperen en el Señor, afírmense en el Señor, guárdense en el Señor y oren a Dios. Y pídanle al Señor en el nombre de Jesús que tenga para ustedes un esposo que de verdad venga a velar por sus vidas, no un sinvergüenza que lo que quiere es carne fresca. Esa es la realidad, hermanos, lo que estamos viviendo. Y los padres también tenemos que cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas también en esto, porque hay padres también que son sinvergüenzas y que entregan a sus hijos o hijas también para esta sinvergüenzura. Cosecharán lo que hacen y lo que hacen entonces. Entonces la Biblia me enseña, hermanos, que debe haber ese respeto, ese amor, esa honra de los esposos para sus esposas. En Efesios 5 versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es decir, que debe haber esa unidad, ese amor. Esposo, ¿estás honrando a tu esposa? ¿Estás siendo fiel a tu compromiso con tu esposa de amarla, de honrarla, de respetarla? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios como tienes que tratarla? ¿La estamos comprendiendo? ¿La estamos escuchando? ¿La estamos sustentando? ¿La estamos cuidando en momentos de enfermedad? ¿O le causamos tristezas solamente? Hermanos, nuestras esposas no son objetos solamente, y mucho menos esclavas. Nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas. Recordemos los votos que hicimos delante de Dios. Y el amor no se demuestra solamente con traer sustento al hogar o vestir a la familia. El amor se demuestra con hechos, de aprender a conocerse uno a otro, de aprender a amarse más con sus defectos. Qué peligro es cuando solamente comenzamos a ver los defectos de la pareja. Qué peligro es porque comienza el enemigo a entrar en nuestras vidas y comienza a hacernos a comparar con otras cosas más, y le damos lugar a la carne. Usted tiene defectos igual que su esposa. ¿Por qué no comienza a ver y a exaltar sus virtudes y hacer usted el apoyo en medio de esos defectos? Qué hermoso es esforzarse por esto. Y a los hijos, ¿sabe lo que le dice a los hijos el Señor en su palabra para con sus madres? En Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, tremendo mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y te vaya bien en todo lo que hagas. Proverbios capítulo 1 versículo 8, si usted está anotando, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que mi mamá sí es, mi mamá cree que se las sabe todas, mi mamá esto, mi mamá aquello. Pero ¿hasta cuándo, mamá? No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Y Proverbios 6:20 dice: hijo mío, el mandamiento de tu padre, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, y te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 23, versículo 22 también dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y escuche esto, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Así es, hermanos. Pero habemos muchas veces, y hay hijos que son desobedientes y malagradecidos. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias de un hijo desobediente y malagradecido? Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Y Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y es terrible, hermano. Sin embargo, también los mandamientos de Dios son perfectos. Y cuando nosotros atendemos la palabra, el Señor también se glorifica en nuestras vidas. Hijos, ¿están en verdad honrando a sus madres? Ellas son objeto de tu incomprensión, de tu desdén, de tu falta de agradecimiento, de su falta de respeto, o son objeto de tu respeto, de tu amor, de tu agradecimiento. Presta atención allá atrás. Yo sé que están afuera, pero presten atención. Hijos, ¿están en verdad honrando a sus madres? ¿Eres causa de alegría para tu madre o solo causa de tristeza? Tu madre no es tu esclava que tiene que hacerte todo. Es la que te cuida cuando eras niño, la que te cuidó, la que te cuida en la parte de tu juventud. Pero después a ti te va a tocar cuidarla. Amén. Y quiero terminar con esto. A las madres que hoy nos visitan y que aún no le han dado la oportunidad de creer en Cristo, o no le han dado la oportunidad a Cristo de entrar en sus corazones, les digo que el Señor las ama grandemente. El Señor las ama muchísimo. El Señor comprende sus pesares, el Señor comprende sus batallas, sus lágrimas. Para el Señor son de gran precio. Pero aún más anhela que sus almas sean lo más valioso para ustedes. Sus almas es lo más valioso. Y la única forma de resguardar ese tesoro más valioso es que usted hoy le abra su corazón a Cristo Jesús. Que usted hoy ame a Dios Padre como Él le ha amado a usted. De tal forma que Él dio a su único hijo por amor a usted. Yo le pregunto a usted, mamá, y llamo al Ministerio de Alabanza aquí. Yo le pregunto a usted, mamá, ¿sería usted capaz de dar la vida de su hijo o de su hija para salvar a otra persona? Le pregunto otra vez, mamá, ¿sería usted capaz de dar la vida de su hijo o de su hija para salvar a otra persona? Ya veo la cara que dijeron, no, claro que no. Sin embargo, Dios Padre sí lo hizo. Dios Padre entregó la vida de su hijo para usted, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salvación y vida eterna. Porque en tal manera amó Dios a la humanidad que entregó a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la única forma de tener esa vida eterna es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque Jesús dio su vida por usted. El Hijo de Dios entregó su vida por usted. Él le ama en gran manera y le dice hoy a usted: quiero darte el más grande regalo, que tengas la salvación, y que tú, al creer, como dice la palabra, puedes ser ejemplo, puedes ser de fiel testimonio y batallar para que toda tu familia también tenga ese gran regalo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, tu familia, los que te rodean, por lo que tú puedas hacer en Cristo Jesús. Pero lo primero es entregar tu corazón a Jesús.
Romanos capítulo 10 versículo 8 dice que la palabra está cerca de ti y la tienes en tu boca y la tienes en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será defraudado. Esa es la única manera para usted. Además de alabar a Dios, además de compartir la palabra, hoy queremos dar esa palabra de aliento a las madres, a esas madres que hoy están aquí esforzadas, valientes, que creyeron en Cristo Jesús y que siguen allí delante. Y hoy el Señor nos vuelve a decir: persevere en Cristo, no desmayes, no decaigas, afírmate en el Señor. Si estás débil, si estás decaído espiritualmente, el Señor está allí. La Biblia me dice que el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si en tu vida, en tu familia, en tu hogar hay una tormenta tremenda en este momento, ven a Cristo Jesús. Afírmate en Él, ve a la cruz, susténtate en Él como esa mujer que no cesó de clamarle al Señor diciéndole: Señor, socórreme. Y el Señor va a comenzar a hacer primero en ti y luego a través de ti en cada uno de los que integran tu familia. Vamos a clamar a Dios juntos por nuestras familias. Vamos a clamar a Dios juntos por nuestros hogares, por su casa. Usted madre, por sus hijos. Usted hijo, por su mamá, por su papá, por su hogar, para que el Señor sea esa luz que está allí alumbrando en esa casa, y que esa luz jamás se apague. Y que si su esposo aún no tiene a Cristo, que por su ejemplo, mi hermana, su esposo pueda venir a Cristo. Que si sus hijos todavía no han recibido a Cristo Jesús, que por su ejemplo sus hijos puedan venir a Cristo Jesús también. Pelee la buena batalla por ellos. Enséñeles con su vida, con sus ejemplos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti alabando tu nombre y dándote las gracias, porque eres bueno, eres misericordioso, y aún en medio de las penurias, en medio de las dificultades o enfermedades, oh Señor, tú estás allí. Tú nunca abandonas a tu pueblo ni a tus hijos. Y hoy te ruego por cada familia aquí representada, Señor, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada madre esforzada, valiente, que cría a sus hijos aún solas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Dios, Señor, que sustente su hogar, sustente su familia, pero también sustente su corazón, sustente su alma, su espíritu, sustente su mente, su corazón, en el nombre de Jesús. Son muchas las cargas, las pruebas, hay desánimo, desaliento, pero en ti, Señor, ellas son más que vencedoras. Y en ti, Señor, somos más que vencedores. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Señor, si hay hijos que aún no te conocen, te clamamos por ellos. Si hay esposos que no te conocen, te clamamos por ellos. Si hay esposos que somos difíciles, Señor, trabaja en nosotros, obra en nosotros, pero también obra en nuestras familias, en nuestros hogares. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Clame, hermano, clame juntos. Clamemos al Señor en este momento por cada hogar, por cada familia, en el nombre de Jesús.